I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Bienvenidos mis mostricos a su canal, el monstruo de las matemáticas con el profesor Aquiles Ramos. Vamos a trabajar hoy con productos notables. Diferentes casos tenemos de productos notables. Uno de ellos es el cuadrado de la suma. Significa que tenemos planteada una suma de dos términos y esa suma está elevada al cuadrado. Por concepto de potencia, cuando tenemos una base elevada al cuadrado, significa que la base la debemos multiplicar por sí misma. Aquí está planteado y nos está quedando para aplicar la propiedad distributiva. Significa que este término A lo debemos multiplicar por A, produciendo A cuadrado. El término A multiplicado por B nos produce AB. El término B multiplicado por A viene a ser BA y B por B viene a ser B cuadrado. ¿Cómo debemos plantearlo? Lo siguiente, por conmutatividad. A por B viene a ser lo mismo que B por A. Por lo tanto, al tener AB más BA, podemos entenderlo como AB más AB, lo cual nos está produciendo dos veces AB. Esta viene a ser la fórmula correspondiente al cuadrado de la suma. Otro de los productos notables conocidos es el cuadrado de la diferencia. La diferencia es simplemente que el término A le esté restando al término B y esa diferencia está elevada al cuadrado. Por la misma propiedad de potencia, por definición de potencia, significa que esta base A menos B la debo multiplicar por sí misma. Y al efectuar propiedad distributiva nos está quedando A cuadrado menos AB menos BA y menos por menos queda más B por B que viene a ser B cuadrado. Y al reunir términos semejantes, digo términos semejantes por lo que acabo de explicarle, que A por B es lo mismo que B por A, y si tengo menos un AB menos un AB viene a ser menos dos veces AB y conseguimos la fórmula correspondiente al cuadrado de la diferencia. Observemos cómo lo podemos aprender. Vamos a ir aprendiendo eso de memoria. Y tenemos que el cuadrado de la suma de dos términos es igual a el cuadrado del primer término. Observen por acá arriba, cuadrado del primer término, que es A, más el cuadrado o más dos veces el primer término por el segundo. Eso lo traducimos de esta manera: más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. De igual forma podemos traducir lo que corresponde a la fórmula del cuadrado de la diferencia y tenemos que el cuadrado de la diferencia de dos términos es igual a el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Observemos numéricamente cómo funcionan esas fórmulas. Cuando nos pidan efectuar esta suma elevada al cuadrado, este viene a ser el término A, este viene a ser el término B, y al desarrollar la fórmula obtendremos lo siguiente. Recordemos lo que decía la fórmula: cuadrado del primer término, que es todo esto que está escrito en rojo, más doble producto del primer término multiplicado por el segundo término más el cuadrado del segundo término, que es lo que está escrito en azul acá en el planteamiento.
Cuando desarrollamos, nosotros debemos aplicar una serie de propiedades conocidas de potencia. Entre ellas tenemos la siguiente. Cuando disponemos de un cociente, una división elevada a un determinado exponente, ese exponente va a afectar tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, m sobre n elevado a la p viene a ser m a la p sobre n a la p. Otra propiedad que debemos manejar es la que conocemos como potencia de potencia. Disponemos de una potencia elevada a su vez a otro exponente. ¿Qué debemos hacer? Conservar la base y multiplicar los exponentes. Y otra propiedad que vamos a aplicar aquí es la que corresponde a la multiplicación o producto de dos potencias con igual base. Debemos conservar la base y sumar los exponentes. Veamos cómo funcionan esas propiedades. Aquí disponemos de un cociente. Ese cociente está elevado al cuadrado. Por esta propiedad significa que el 1 lo debemos elevar al cuadrado. 1 por 1 da 1. El 2 lo debemos elevar al cuadrado. 2 por 2 da 4. Aquí tenemos x a la 3 elevado al cuadrado. Por esta propiedad de potencia disponemos x elevado a la 3 por 2, que es 6. Igualmente por acá, cuando hablamos de la letra y. La letra y está elevada a la 5 y a la vez estaría elevada al cuadrado. Por lo tanto, nos produce y a la 10. Por acá debemos desarrollar todo esto y observamos, por ejemplo, que este 2 con este 2 que tenemos acá los podemos simplificar. Uno está multiplicando, otro dividiendo, nos produce 1 y por lo tanto lo podemos simplificar. Numéricamente me estará quedando este 4/3, que es el que escribimos aquí, y la parte literal. ¿Cómo procedemos? Disponemos de x a la 3 multiplicado por x a la 1. Recuerden que aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente y al conservar la base y sumar los exponentes nos producirá x a la 4. En la parte de y nos quedará y elevado a la 5 más 4, que viene a ser 9. Y en la otra parte no nos queda sino afectarlo de esta misma manera, como vimos en el primer término, y nos va a quedar 4 al cuadrado, 16, 4 por 4, 3 al cuadrado, 9, 3 por 3, y el x que está elevado a la 1 nos quedará x elevado a la 2 y a la 4. Al cuadrado nos queda y a la 8. Otro ejemplo. Veamos por acá. Ahora disponemos de una diferencia elevada al cuadrado. Esta diferencia elevada al cuadrado, aplicamos la fórmula, idéntico que en el primer ejercicio. Lo único que va a cambiar es el signo del doble producto. Veamos. Cuadrado del primer término menos doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Cuando desarrollamos el primer término nos estará quedando 5 al cuadrado, 25, 4 al cuadrado, 16, x a la 1 al cuadrado, x a la 2,
y a la 3 al cuadrado, y a la 6. Veamos qué sucede por acá con la parte numérica. Tenemos 2 por 5 cuartos por 2 tercios. ¿Qué sucede? Que este 2 con este 2 al multiplicarlo me produce 4. Y ese 4 lo podemos simplificar con este otro 4 que está en el denominador. Al final nos va a quedar 5 tercios. Aquí está la parte literal. X a la 1 por X a la 2 da X a la 3, Y a la 3 por Y a la 2 nos produce Y a la 5 al sumar los exponentes, y al final nos queda 2 a la 2, o mejor dicho, 2 al cuadrado, 4, y 3 al cuadrado, 9. X a la 2 elevado al cuadrado, X a la 4 multiplicando los exponentes, y Y a la 2 elevado al cuadrado nos queda Y a la 4. Otro de los productos notables a manejar viene a ser el producto de una suma por su diferencia. Esto es lo siguiente: A más B por A menos B. La suma, la diferencia de dos términos que vienen a ser A y B. ¿Cómo vamos a efectuar? Aplicamos la propiedad distributiva y nos queda A por A cuadrado, más por menos da menos, A por B, AB, más por más da más, B por A, BA, y más por menos, menos, B por B, que viene a ser B cuadrado. Ya hemos dicho que A, B y BA viene a ser lo mismo, pero observemos que uno está negativo y el otro positivo, lo cual significa que los podemos simplificar y al final nos va a quedar la fórmula correspondiente a la suma por su diferencia, que viene a ser A cuadrado menos B cuadrado. Por otra parte, tenemos otro producto notable, que es el que llamamos producto de dos binomios con un término común. Aquí lo tenemos planteado. Entendamos: producto de dos binomios con un término común. El término común, como pueden observar, viene a ser el término X. ¿Cómo vamos a desarrollar? Aplicamos la propiedad distributiva y nos va a quedar X por X, X al cuadrado, más por más da más, X por A, o A por X viene a ser AX, más X por B, BX, y A por B viene a ser AB. Aquí, a la hora de desarrollar, tenemos que observar que este término y este término vienen a ser términos semejantes. Ambos contienen a la X elevada a la 1. Por lo tanto, estos dos términos semejantes los podemos convertir en A más B multiplicado por X. Tenemos la fórmula correspondiente al producto de dos binomios con un término común. Observemos el enunciado de cada una de las fórmulas. El producto de una suma por su diferencia es igual a el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, mientras que cuando hablamos de la otra fórmula, lo que nos dice es un tanto más largo, pero bastante sencillo. Observemos: el producto de dos binomios con un término común es igual a el cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes multiplicada por el término común más el producto de los términos no comunes. Observemos numéricamente cómo funciona en este ejercicio. Efectuar
esta suma por la diferencia de los mismos términos. Tenemos planteada una suma por su diferencia y de acuerdo a la fórmula viene a ser el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. ¿Qué propiedades vamos a aplicar? Aquí, en este caso, debemos aplicar la de potencia de un cociente que es el numerador elevado a la n, el denominador elevado a la n y la propiedad correspondiente a potencia de potencia que viene a ser a elevado a la m por n de acuerdo con lo que ya hemos expuesto. Veamos cómo funciona en esta parte que está acá. Cuando desarrollamos el cociente, aquí tenemos 2 elevado al cuadrado, da 4, 3 elevado al cuadrado, nos produce 9, x a la 3 al cuadrado, debemos multiplicar los exponentes y nos da tanto como x a la 6, menos, aquí igual, el 3 al cuadrado da 9, el 5 al cuadrado 25, x a la 2 al cuadrado, x a la 4 y y a la 5 al cuadrado, y a la 10. Observemos otro problemita. Aquí tenemos uno que corresponde al otro caso de producto notable, en el que hablamos del producto de dos binomios que tienen un término común. El término común, repito, se observa a las claras que viene a ser x. De acuerdo a la fórmula debemos plantear lo siguiente: cuadrado del término común, que es x, más la suma de los términos no comunes, que vienen a ser el 7 y el menos 9, multiplicada por x, que es el término común, más la multiplicación de los términos no comunes, que vendría a ser 7 por menos 9. Cuando efectuamos, nos va a quedar lo siguiente: x al cuadrado más, aquí debemos multiplicar estos dos signos, más por menos da menos, y nos produce 7 menos 9 multiplicado por x menos 63. ¿De dónde sale? De multiplicar más por más da más, por menos menos, y 7 por 9 que es 63. Al final aquí debemos efectuar 7 menos 9. Como vemos, dos números de distintos signos, debemos restar las cantidades y colocarle el signo de la cantidad mayor. Por lo tanto, 7 menos 9 nos da tanto como menos 2. Resultado final: x al cuadrado menos 2x menos 63. Observemos este otro ejercicio. Aquí tenemos 2x a la 3 menos 9y multiplicado por menos 3y más 2x a la 3. Ojo con esto, debemos observar que el 2x a la 3 es el término común y estos dos términos vienen a ser los términos no comunes. Al desarrollar la fórmula nos queda el término común elevado al cuadrado más la suma de los no comunes, que está planteada aquí, multiplicada por el término común, más la multiplicación de los términos no comunes. Desarrollemos, veamos. 2 elevado al cuadrado, 4, x a la 3 elevado al cuadrado, x a la 6. Miren lo que dice acá, menos 9y menos 3y. Son términos semejantes. Por eso, al efectuarlos, nos va a quedar menos 12y multiplicado por 2x a la 3. Y aquí no nos queda sino que multiplicar los signos y multiplicar las cantidades más la parte literal. Más por menos menos, por menos más. 9 por 3, 27, y y a la 1 por y a la 1 nos da tanto como y a la 2. Resultado final:
4x a la 6, que queda igual. Aquí debemos multiplicar más por menos, por más da menos, 12 por 2, 24, y x a la 3 por y. Lo hemos ordenado, primero la x, luego la y. Y el otro término queda tal cual, 27y a la 2. Otro de los casos de producto notable que conocemos es el cubo de una suma. Cubo, exponente 3, aquí lo tenemos planteado, a más b elevado a la 3, pero como es exponente 3, lo podemos separar como a más b al cuadrado por a más b a la 1, pero ya nosotros conocemos la fórmula correspondiente a más b al cuadrado, que viene a ser esta que está escrita acá, multiplicado por a más b. Cuando aplicamos la propiedad distributiva, nos va a quedar lo siguiente: a cuadrado por a la 3, más por más da más, a cuadrado por b más 2ab multiplicado por a viene a ser 2a cuadrado b, más por más da más, 2ab por b viene a ser 2ab cuadrado. Continuamos y ahora tenemos b cuadrado por a, lo he escrito en forma contraria, aplicando conmutatividad a b cuadrado, y por último b cuadrado por b, que viene a ser b a la 3. Como podemos observar, este término a cuadrado b más este otro término 2a cuadrado b vienen a ser semejantes, y al reunirlos nos va a quedar 3a cuadrado b. De igual forma, este término 2ab cuadrado más ab cuadrado vienen a ser semejantes y nos produce 3ab cuadrado. Aquí tenemos la fórmula correspondiente al cubo de una suma. Veamos la definición formal de esa fórmula. El cubo de una suma es igual a el cubo del primer término más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término. Por otra parte, disponemos de otro producto notable, que es el que conocemos como el cubo de una diferencia. Cubo de una diferencia. Veamos, aquí tenemos esta diferencia elevada a la 3. Lo separamos de la misma manera, a menos b al cuadrado por a menos b. Y conocida la fórmula de esta diferencia elevada al cuadrado, aquí está planteada: a cuadrado menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo multiplicado por a menos b. Aplicamos distributividad. Veamos, a cuadrado por a la 3 menos, que viene a ser de más por menos, a cuadrado por b, aquí está. Ahora viene menos por más da menos, 2ab por a viene a ser 2a cuadrado b. Menos por menos da más, 2ab por b viene a ser 2ab cuadrado. Viene ahora más por más da más, b cuadrado por a es lo mismo que ab cuadrado, y más por menos b cuadrado por b viene a ser b a la 3. De la misma forma que en el caso anterior, tenemos términos semejantes. ¿Cuáles tenemos? Este que está acá con este que está aquí, ambos negativos. Al efectuarlo me da menos 3a cuadrado b.
Este es semejante con este, tienen la misma parte literal y por tanto nos producirá 3ab cuadrado. Aquí tenemos la fórmula que corresponde al cubo de una diferencia. Su enunciado aquí está planteado. El cubo de una diferencia es igual a el cubo del primer término menos 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término menos el cubo del segundo término. Numéricamente, observemos este ejercicio. Efectuar esta diferencia de estos dos términos elevada a la 3. Observemos la aplicación de la fórmula. Cubo del primer término menos, porque es una diferencia, 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término que está aquí multiplicado por el cuadrado del segundo término y menos el cubo del segundo término. Está aplicada la fórmula. Observemos cómo nos va a quedar el desarrollo. Ya sabemos la propiedad que debemos aplicar en cada caso. Disponemos de un cociente elevado a un exponente, elevamos tanto numerador como denominador. 2 a la 3 da tanto como 8, 3 a la 3 da 27, x a la 1 a la 3, x a la 3, y a la 4 a la 3 nos produce y a la 12. Por aquí tenemos que, antes de multiplicar, desarrollar este término o este factor que está elevado al cuadrado. Nos queda el 3 igual y aquí 2 a la 2, 4, 3 a la 2, 9, x a la 1 a la 2, x a la 2 y a la 4 a la 2, y a la 8. Como ven, este factor lo hemos dejado igualito. Del otro término debemos desarrollar el que tenemos elevado al cuadrado, dejando estos dos iguales. El 3, el 2 tercios de x, y a la 4, y aquí nos va a quedar 2 a la 2, que es, o 3 a la 2, que es 9, y 2 a la 2, que viene a ser 4. X a la 2 al cuadrado, x a la 4 y y a la 1 al cuadrado, y a la 2. Y en el último debemos desarrollar el cubo. Estamos elevando a la 3, el 3 a la 3 nos produce 27, el 2 a la 3 nos produce 8, el x a la 2 elevado a la 3 nos produce x a la 6 y el y a la 1 elevado a la 3 nos da y a la 3. Ahora sí debemos efectuar las multiplicaciones que estén planteadas tanto en este término como en este término. Observemos lo siguiente. Aquí tenemos este 3 que está en el numerador porque se sobreentiende que tiene un 1 y con este otro 3 nos producirá 9. 3 por 3, 9, que se puede simplificar con este 9 que tenemos en el denominador. Por otra parte, este 2 que está dividiendo nos cancela a este 4 y nos queda al final 4 entre 2 da 2. La parte literal nos dará x a la 2, x a la 2 nos da x a la 4, y a la 8, y a la 1 nos queda y a la 9, sumando los exponentes. Aquí vemos algo similar en la simplificación. Podemos cancelar este 3 con este 3 y este 2 con el 4. Al final el 9 nos va a quedar sobre 2, que fue lo que nos quedó aquí. Luego de simplificar con el 2 nos queda 9 medios. La parte literal, x a la 1 por x a la 4, x a la 5, y
a la 6, que sería 4 más 2, y por último este término que permanece tal cual. Observemos otro ejemplo, pero esta vez correspondiente al cubo de una suma. Observemos la aplicación de la fórmula. El cubo del primer término más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Desarrollemos las potencias. 2 a la 3, 8, a elevado a la 3 y b a la 9. 3 por 3 más el 3, aquí va a multiplicar a este cuadrado, hay que desarrollarlo. 2 a la 2, 4, a la 1, a la 2, a la 2 y el b a la 3 elevado al cuadrado nos producirá b a la 6. Este permanece igual. Por aquí debemos dejar estos dos iguales y efectuar ese cuadrado. Aquí nos quedará 3 al cuadrado 9, a la 2 al cuadrado, a la 4 y b a la 1 al cuadrado, b a la 2. Y por acá es un cubo lo que tenemos que desarrollar y nos producirá 3 a la 3, 27, a la 2, a la 3, a la 6 y b a la 3. Al final debemos multiplicar aquí y aquí. Veamos. 3 por 4, 12, por 3, 36. A la 2 por a la 2 nos da a la 4, b a la 6 por b a la 1, b a la 7. Y en este último nos quedará 3 por 6 o 3 por 2, 6 por 9, 54, a la 1 por a la 4, a la 5 y b a la 3 por b a la 2, b a la 5. Este y este quedaron tal cual. Bien amigos, espero te puedas suscribir y activar las notificaciones para que te enteres cuando estaré subiendo nuevos videos. Nos vemos, mis monstericos. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack, baby.